Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Una vez más aquí con todos vosotros para hablaros de los enigmas que desde luego llevan acompañando al hombre desde el principio de los tiempos. Y es que la cantidad de avistamientos ovni que ha habido en diferentes contextos de la historia es tan abrumadora y su presencia ha sido tan evidente, incluso en escenarios de conflictos bélicos, que no son pocos los que afirman que el fenómeno en sí estaría pendiente de las evoluciones bélicas de las potencias de la Tierra para evaluar futuros peligros de índole nuclear para los humanos del futuro. Viajeros en el tiempo tratando de controlar a los humanos del pasado o extraterrestres vigilando que las hormiguitas que viven en este pequeño planeta azul no se carguen directamente todo nuestro mundo. Quizá esta sea la clave del caso que nos ocupa hoy y que ocurrió en marzo de 1967, 5 años después de que el mundo hubiera estado al borde del desastre tras las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética al respecto del establecimiento de varios misiles nucleares de largo alcance apuntando al país de las barras, las estrellas y las tremendas ganas de abrir conflictos militares en el mundo. Estamos hablando de que esto ocurre 5 años después del famoso conflicto de los misiles de Cuba. Así que tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a una cabina de control de radares del destacamento A de la estación aérea de Key West, situado en Florida, en Estados Unidos, en Miami, y tenemos a varios operadores de radio observando las pantallas de control aéreo y frotándose los ojos. No podían creerse lo que estaban viendo porque en las imágenes aparecía un eco aéreo no identificado aproximándose a Cuba desde el noreste a una altitud aproximada de unos 10.000 metros y a una velocidad de Mach 1, es decir, 660 millas por hora, o lo que es lo mismo, 1062 kilómetros por hora. Claro, desde Estados Unidos llegaron a notificar la anomalía a Cuba, aunque fuesen sus enemigos, por las extrañas características de velocidad de aquel objeto que estaba invadiendo el espacio aéreo de Cuba, llegando además en dirección, en lo que sería con el origen en el famoso Triángulo de las Bermudas, un lugar que desde luego se ha hecho tristemente famoso por la inmensa cantidad de desapariciones de personas, de barcos y de aviones a lo largo de los últimos años. Fidel Castro, desde luego, no era un hombre que se andaba con chiquitas e hizo despegar a 2 cazas MiG-21 para interceptar aquello que osaba violar el espacio aéreo de uno de los países más vigilados del mundo. Y resulta que cuando aquellos aviones, que eran 2 aviones en un principio los que despegaron, comenzaron a acercarse a aquel objeto y llegaron a estar a unos 5 kilómetros, se produjeron unas asombrosas comunicaciones por radio. Ambos pilotos llegaron a notificar que estaban ante un objeto discoidal, sin marcas en su fuselaje, pulido y con un brillo metálico y plateado que reflejaba la luz del sol de forma preciosa y desafiante. Y ahí tenemos a esos pilotos de combate acercándose, tratando de acechar a toda velocidad en misión de Scramble a aquello que volaba a toda leche, podríamos decir, con total rapidez en dirección hasta Estados Unidos, pasando por encima de Cuba y viniendo del territorio del Triángulo de las Bermudas. Todavía estaban, de hecho, en aquella zona. Las comunicaciones comenzaron a cortarse a medida que, a toda velocidad, aquellos pilotos se aproximaban a aquella maravilla y claro, al ver la situación desde tierra, el ejército cubano llegó a preocuparse muchísimo sobre las intenciones de aquello y mandó derribar al objeto inmediatamente antes de que se cortaran las comunicaciones, porque parece que cuanto más cerca estaban aquellos pilotos, las interrupciones de radio se producían pues cada vez con más frecuencia. No podían esperar más, la orden era clara: armar los misiles de corto alcance y derribar aquello fuera como fuese. Entonces el líder del escuadrón
de aquel improvisado escuadrón de pilotos notificó con interrupciones que estaba ya listo para atacar, había armado los misiles y resulta que aquí ocurre algo imposible, porque el segundo piloto a los pocos segundos comienza a decir que el líder del escuadrón que iba adelante, él y su avión sencillamente se estaban desmaterializando, se estaban volviendo invisibles, estaban desapareciendo frente a sus ojos. Completamente agobiado por aquello, el segundo piloto no sabía qué hacer, pero de repente el ovni subió hacia la estratosfera a una velocidad endiablada y ahí se quedó el segundo piloto solo en el cielo, sin poder ver nada más que las nubes, la cúpula celeste, el horizonte, el sol, y preguntándose qué había sido de aquel ovni y del avión con su compañero en el interior. ¿Dónde estaba aquel avión y qué habría sido de aquel piloto? ¿Le pasaría a él lo mismo? En medio de la persecución ocurrió algo increíble a continuación, y es que el radar de Cuba pudo marcar cómo el objeto subió a una altura de unos 30.000 metros, es decir, más de 98.000 pies, en dirección sur-suroeste hacia América del Sur. Es decir, aquella anomalía que venía del Triángulo de las Bermudas y aquellos hechos que se produjeron en el triángulo maldito entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico, estaba desplazándose directamente hacia América del Sur. En unas pocas horas, el personal del destacamento de Florida, pues claro, esta gente en Estados Unidos estaba recibiendo todos aquellos ecos no identificados, estaban viendo absolutamente todo desde sus radares y recibieron una comunicación pues fascinante y misteriosa a la vez por parte de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que según muchos investigadores son los herederos del famoso Majestic 12 que estuvo coordinando todas las informaciones y las acciones pertinentes al respecto del fenómeno ovni desde los años 50, y les ordenaron emitir un informe de que aquel incidente se había debido a un mal funcionamiento de los equipos, pero en el equipo había entre 15 y 20 personas que pudieron dar fe de que todo aquello había ocurrido. Aquel piloto supuestamente no volvió a aparecer, y es que digo supuestamente porque aquí se produce otro incidente el día 31 de marzo de 1967, unos días después. Aquí tenemos a un hombre que se llama Bill Schroeder, que está en las oficinas 665T, está en la base aérea de Los Cayos de Florida, unas importantes instalaciones del Comando Estratégico de Defensa norteamericano, y ahí está Bill, que está en el escuadrón de radar, está enfrente de su cabina, pues, ya cogiendo casi el abriguillo a las 10 de la noche para irse para casa, pero resulta que recibe una llamada del NORAD porque resulta que hay 4 objetos voladores no identificados que están descontrolados, que vienen desde Canadá y están pasando por la costa este de Estados Unidos a una velocidad imposible, y le dicen que esté pendiente de su radar porque van a aparecer en los próximos minutos. Tal es su velocidad. Y par 10, aquello no podía ser americano. Iba demasiado deprisa. Ni siquiera los proyectos secretos de Estados Unidos iban tan rápido. Bill notificó inmediatamente la anomalía a su oficial y esperó a que aquello apareciera en radar. Largos minutos allí esperando a aquellos objetos manufacturados quizá en otro mundo, quizá en este mismo mundo, pero en el futuro. Minutos de tensa espera. Y ahí estaban. Iban a una velocidad imposible, un auténtico hito en la historia de la humanidad. 5.000 kilómetros por hora, más de 8.000 kilómetros por hora. Esto es algo que por supuesto es inaudito dentro de lo que es la ciencia, pero pronto bajaron solo, y digo solo entre comillas, a 2.500 kilómetros por hora. Aquello lo tenía en su pantallita volando sobre Florida tras haber cruzado Estados Unidos en apenas nada de tiempo. Aquello también estaba siendo captado por el control aéreo del aeropuerto de Miami, y las estaciones locales de radio estaban recibiendo cientos de llamadas de personas que estaban viendo aquel escuadrón realizando movimientos inimaginables. Un escuadrón de objetos a una velocidad imposible, a baja altura, violando el espacio aéreo en la Guerra Fría en los Estados Unidos. Claro, estamos hablando de algo que es impensable, pero aquello
ocurrió y así ha quedado reflejado en la historia. Los objetos se movían por todos los lados. ¿Qué estarían haciendo? Yo siempre me lo he preguntado. En el este, en el norte, en la costa de Florida, cruzando los Cayos hasta el Parque Nacional Everglades, parecían completamente descontrolados, pero Estados Unidos tampoco se quedó ahí de manos quitas y reaccionó y mandó a lo mejor de su flota en aquel momento. Varios cazas Phantom a toda prisa para alcanzar aquellos ecos no identificados que parecían repetir el incidente de Cuba, pero en tierras norteamericanas. Y en ese momento el operador de radar, este hombre que se llamaba Bill, dijo que pasó algo muy raro, porque las comunicaciones pasaron a otra frecuencia que no era militar, como si hubiese un estamento que controlara todo aquello por encima del ejército de los Estados Unidos. Pero en el radar, los aviones que perseguían a los ovnis también estaban protagonizando escenas insólitas. Aparecían y desaparecían como si subieran y bajaran continuamente en su persecución. Y claro, esto es muy curioso porque el radar de pulso se estaba marcando como un juego del ratón y el gato, porque los aviones iban detrás de los objetos y los objetos de repente desaparecían y se ponían detrás de los aviones. El operador de radar no podía creerse lo que estaba viendo, pero lo mejor estaba a punto de llegar, porque resulta que tras 4 horas de persecuciones, sobre las 2 de la mañana, uno de los objetos presentó una anomalía única, y es que este operador, listo, él, inteligente como pocos, de repente se dio cuenta de que podía llegar a captar este eco no identificado con un radar de última tecnología que estaría captando los sonidos que se reflejan en el medio ambiente al respecto del vuelo de aquellos ecos. Y resulta que los parámetros que estaba recibiendo eran los mismos. Estamos hablando de un objeto que se movía, como decíamos, a 2.500 km por hora, pero que estaba emitiendo los mismos sonidos que producirían los cazas similares, los cazas utilizados por el ejército de Cuba cuando estuvieron persiguiendo a objetos similares unos días antes. Es decir, este señor que estaba viendo en su radar todo aquello empezó a registrar los ecos de los sonidos que estaban produciendo aquellos objetos y se dio cuenta de que esos objetos estaban produciendo los mismos efectos que los aviones de combate tanto de los Estados Unidos como de Cuba. ¿Cómo podía ser eso posible? Este hombre llegó incluso a escuchar el sonido de la cabina, todo con unas características similares a los aviones de combate, pero a una velocidad imposible. Y claro, aquí llega la grandísima pregunta y el gran enigma que tiene este caso, porque ¿acaso aquel ovni tenía la capacidad de transformarse en un avión militar similar al que desapareció? ¿Acaso aquel primer incidente produjo una abducción de un avión y de un piloto? Y esa tecnología pudo replicar lo que sería todo el fuselaje, todos los movimientos de aquel avión para tratar de hacerse pasar desapercibido en aquel incidente. ¿Acaso aquel ovni tenía la capacidad de transformarse efectivamente en un avión militar similar al que desapareció en el incidente de Cuba? ¿Qué fue del avión original? Quizá iba en el interior de uno de esos objetos. ¿Y qué fue de su piloto? Los ovnis, tras emitir un pulso electromagnético, volaron en dirección hacia la zona de Cuba y durante las siguientes 2 semanas hubo una oleada de avistamientos en Miami que fue histórica por la cantidad de casos reportados en diferentes alturas y diferentes fotografías que se pudieron realizar en diferentes puntos del estado de Florida. Aquí tenemos un caso que desde luego es único porque tenemos un elemento desconocido, la defensa de un ovni desintegrando a un avión de combate visto por un segundo piloto y la posible aparición de este mismo avión dentro de un escuadrón que volaba completamente descontrolado por Estados Unidos en aquellos años de Guerra Fría. Un caso asombroso, difícil de clasificar sin ninguna duda y lleno de misterios aeronáuticos. ¿Cómo es capaz esa tecnología de moverse a tales velocidades? ¿Cómo aguantan los seres que hay dentro tales aceleraciones? ¿Por qué hizo desaparecer a uno de los aviones cuando éste le iba a disparar? ¿Y qué oyó
aquel operario de radio y por qué. ¿Acaso existe un estamento por encima del ejército de los Estados Unidos que es capaz de controlar todas las operaciones y todas las comunicaciones al respecto del fenómeno OVNI? ¿Dónde está aquel piloto y aquel avión desaparecido? Aquí tenemos este impresionante caso con unas velocidades imposibles, 8.000 kilómetros por hora, un auténtico hito que estaría pues rompiendo todos los récords habidos y por haber, y un caso que desde luego pues ocurrió en un escenario tras unos años de gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y por supuesto Cuba, en unos años en donde ya estaban apareciendo muchas historias, muchos casos reales de desapariciones de aviones, de barcos, de personas en el Triángulo de las Bermudas, famoso como pocos, pero desde luego pues con una casuística que está ahí, comprobable por todo el mundo, y un caso que finalmente está desafiando los límites que podemos tener como concepción del fenómeno OVNI, porque cuando un objeto de estos se puede sentir amenazado, ¿qué es lo que hace? En vez de huir, hace desaparecer un avión, quizá lo abduce, quizá lo transporta a otro espacio o a otro tiempo. ¿Quiénes eran los seres que había allí y por qué se presentan en los conflictos internacionales desde que el mundo es mundo? Aquí tenemos este caso que espero que hayáis disfrutado muchísimo, lleno de enigmas. Estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Una vez más aquí con todos vosotros para hablaros de los enigmas que desde luego llevan acompañando al hombre desde el principio de los tiempos. Y es que la cantidad de avistamientos ovni que ha habido en diferentes contextos de la historia es tan abrumadora y su presencia ha sido tan evidente, incluso en escenarios de conflictos bélicos, que no son pocos los que afirman que el fenómeno en sí estaría pendiente de las evoluciones bélicas de las potencias de la Tierra para evaluar futuros peligros de índole nuclear para los humanos del futuro. Viajeros en el tiempo tratando de controlar a los humanos del pasado o extraterrestres vigilando que las hormiguitas que viven en este pequeño planeta azul no se carguen directamente todo nuestro mundo. Quizá esta sea la clave del caso que nos ocupa hoy y que ocurrió en marzo de 1967, 5 años después de que el mundo hubiera estado al borde del desastre trágico que estaba invadiendo el espacio aéreo de Cuba, llegando además en dirección, en lo que sería con el origen en el famoso Triángulo de las Bermudas, un lugar que desde luego se ha hecho tristemente famoso por la inmensa cantidad de desapariciones de personas, de barcos y de aviones a lo largo de los últimos años. Fidel Castro, desde luego, no era un hombre que se andaba con chiquitas e hizo despegar a 2 cazas MiG-21 para interceptar aquello que osaba violar el espacio aéreo de uno de los países. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética al respecto del establecimiento de varios misiles nucleares de largo alcance apuntando al país de las barras, las estrellas y las tremendas ganas de abrir conflictos militares en el mundo. Estamos hablando de que esto ocurre 5 años después del famoso conflicto de los misiles de Cuba. Así que tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a una cabina de control de radares del destacamento A de la estación aérea de Key West, situado en Florida, en Estados Unidos, en Miami, y tenemos a varios operadores de radio observando las pantallas de control aéreo y frotándose los ojos. No podían creerse lo que estaban viendo porque en las imágenes aparecía un eco aéreo no identificado aproximándose a Cuba desde el noreste a una altitud aproximada de unos 10.000 metros y a una velocidad de Mach 1, es decir, 660 millas por hora, o lo que es lo mismo, 1062 kilómetros por hora. Claro, desde Estados Unidos llegaron a notificar la anomalía a Cuba, aunque fuesen sus enemigos, por las extrañas características de velocidad de aquel objeto